Muy buenos días, Dios te bendiga y te guarde. Estamos en tu programa Luz de Buenas Noticias, hoy con el segmento Maranata Hoy. Dios te bendiga, Susana. Dios te bendiga, Lady. Bendiciones. Bendiciones, Dios te bendiga, Maciel. Iniciamos una nueva semana en bendición y de inmediatamente vamos a orar en conjunto con las personas que nos escuchan a esta hora. Te damos las gracias a ti que nos sintonizas desde tempranito, a ti que te diriges a tu lugar de trabajo y a ti que simplemente te levantas para escuchar palabra de Dios. Ahí donde estás, ponte un minutito en comunión con nosotros y vamos a orar para iniciar el segmento del día de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tus bendiciones, porque el simple hecho de despertarnos, ver que estamos bien, que respiramos, que no hemos recibido ninguna noticia trágica, es sinónimo de que tu bendición está con nosotros. Yo te pido, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que cada palabra que salga, Señor, de esta emisora sea de bendición para cada una de las personas que las escuchen y que ellos puedan comprender en este día cuál es la verdadera bendición, esa que nos enriquece espiritual, física y almáticamente y que no añade tristeza consigo. Dios te bendiga a ti que nos acabas de sintonizar. Estamos en tu programa Luz de Buenas Noticias, hoy lunes con el segmento Maranata Hoy. Y para iniciar el segmento de hoy quiero leerte un versículo bíblico que está en el libro de Proverbios, el capítulo 10, versículo 22. Y leemos su palabra en el nombre de Jesús. Dice: la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Te lo vuelvo a leer. La bendición de el Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Y el título del programa, del segmento que vamos a llevar el día de hoy es La bendición de Dios. Amén. Con esto queremos mostrarte en el día de hoy cuál es la verdadera bendición. Aquella, como decía el versículo bíblico, que nos bendice y no añade tristeza con sí. Porque esa es la promesa que tenemos nosotros como hijos de Dios. Él nos va a bendecir en todo tiempo. Él nos va a guardar. Él nos va a sustentar. Y todo lo que suceda en nuestra vida a los que amamos al Señor nos es para bien. Vemos, Lady, que hay personas que se pasan la vida trabajando, padres que no ven ni siquiera a sus hijos, que no comparten con ellos, porque ellos dicen: yo estoy trabajando para traer la bendición a mi casa, para que mi familia sea bendecida, para que mis hijos sean bendecidos. Y llega un tiempo en que prácticamente son familia, pero viven en un hogar y todos son desconocidos, porque están detrás de la bendición errónea. La bendición no solamente significa que estemos bien monetariamente. La bendición no significa el tener trabajo excesivo para obtener cosas materiales. Hay una bendición que nosotros necesitamos y es la que nos forma como seres humanos y nos da estabilidad. Esa es la bendición que viene del cielo, la que viene de Dios. Amén. ¿Qué es la bendición? La bendición es lo que es un deseo benigno, una buena voluntad de nosotros hacia otra persona. Así es. Entonces, muchas veces nos enfocamos tanto en lo que es la parte económica que nos olvidamos que no solamente es esa parte que importa y dejamos la otra, que es la familiar, la que viene de arriba, la que te enriquece como persona. Así es. Y no hay favor más grato que nosotros saber que nuestra familia le sirve al Señor, que nuestra familia tiene salud, que nuestra familia está estable, que nosotros vivimos cuidados bajo los brazos del Señor. Amén. A veces pasa, Maciel, Lady, que como tú mencionabas, Maciel, que como líderes de familia, como padres, madres, nos esforzamos mucho por obtener el sustento, tener esa bendición económica, porque es que desde que nacemos, si ustedes investigan así rapidito, se dan cuenta desde que nacemos, y no hay tampoco que investigar mucho, es que los padres lo hacen así, lo hacen solos. Eso desde viene que, por default. Por default, Exacto, viene como sí. de fábrica. Desde que el niño nace, automáticamente el padre tiene que bendecirlo. Quiere Tú ves todo que lo mejor para su bebé. dice el niño: bendición mami, bendición papi, y automáticamente tú dices: Dios te bendiga.
que nos centramos tanto en lo monetario, pero a veces el padre simplemente con decirle Dios te bendiga a tu hijo, le está pasando la bendición. O declarar una palabra, mijo, que te vaya bien en este día. Exacto. Que todo lo que emprendas hoy, en esta mañana o en esta tarde, sea de agrado y de bendición para ti. Así que sea es. bueno, que te pase todo lo mejor, porque eso es lo que quiere un padre para con sus hijos. Así es. Amén. Si te das cuenta en todos los ejemplos que ustedes están poniendo, siempre nosotros tenemos buenos deseos. Y eso no es más que la bendición. Y si nosotros que somos seres humanos comunes y corrientes, que dice la palabra que de naturaleza somos malos, y queremos bendecir siempre a otros, las madres, las esposas, a sus maridos cuando salen a trabajar en la mañana, a sus hijos al colegio, Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te vaya bien en el día de hoy. Pero hay algo que verdaderamente nosotros tenemos que entender. Cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, es muy difícil que podamos disfrutar a plenitud de lo que es la bendición. Amén. Como decía el versículo en el principio, la bendición de Dios es la única que nos va a dar estabilidad. La bendición de Dios, y cuando el versículo te dice que la bendición de Dios es la única que enriquece, no te habla de algo monetario, no te habla de algo físico, porque bien es cierto que las personas entienden que porque tú eres cristiano tú no tienes necesidad, o porque tú eres cristiano tú no pasas por problemas difíciles, por situaciones. Amén. El cristiano a menudo se enfrenta a todas las situaciones. Estamos en el mundo, y mientras estemos en el mundo estamos expuestos a que suceda de todo. Sin embargo, cuando la palabra nos promete que Dios es el que enriquece nuestra alma, ya los problemas pasan a estar en un segundo plano, porque nosotros tenemos a alguien que nos sustenta, a alguien que nos ayuda, y nosotros tenemos un lugar seguro a donde correr cuando tenemos una necesidad. Pero, amén. Amén. Es que la palabra del Señor también es clara. Dice que los pensamientos de Él para con nosotros son mayores que los pensamientos que nosotros mismos tenemos. Así es. Gloria a Dios. Entonces muchas veces nos enfocamos en otras cosas en vez de enfocarnos en quien realmente da la verdadera felicidad y la verdadera bendición. Así es. Amén. A veces pasa, Maciel, que nosotros pensamos que cuando Dios nos bendice, Él va a retirar la bendición porque nosotros cometemos un error. Pero es que lo dice en Romanos 11:29, Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación al que elige. O sea, Dios no te va a quitar la bendición porque tú cometas un error. Dios no se arrepiente. Y la bendición, cuando Dios te bendice, es para siempre. No te estoy diciendo que no, que porque tú peques hagas todo lo que vayas a hacer y te defalques ahí y digas, yo no voy a obedecer a nada ni a nadie porque yo tengo mi bendición para siempre. No tiene que ver con eso. Es que tienes que entender que cuando Dios te bendice, cuando tu padre te bendice, cuando tu madre te bendice, cuando recibes una bendición, esa bendición es para siempre y te guardará día tras día. La bendición no será retirada, no te la van a quitar. Tú te la vas a quedar para el resto de tu vida ya. Eso va a ser una cárcel que vas a tener por el resto de tu vida. Estás sentenciado a ser bendecido. Bueno, es una buena sentencia. Muy buena. Una buena sentencia. Y seguimos leyendo algo que me llamó la atención de este capítulo 10 de Proverbios. El versículo, leímos anteriormente el versículo 22 que hablaba sobre la verdadera bendición. Y más adelante en el versículo 24 nos da uno de los requisitos principales para poder obtener en nuestra vida la bendición de Dios. Y dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Vuelvo a repetir, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Algo nos está diciendo la palabra aquí claro. Obviamente, para tú caminar en bendición, para tú obtener la bendición de parte de Dios, tú tienes que caminar en justicia. Amén. Porque tú no puedes ir por el mundo haciendo el mal, entendiendo que todo lo que vas a cosechar es bueno. Si bien está la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que tú sembrares, eso mismo vas a cosechar. Tú no vas a sembrar, vamos a decir, una planta de yuca y vas a querer cosechar mangos, porque eso nunca va a suceder. Si te vas por la vida sembrando mal, eso es lo que vas a cosechar. Amén. Yo no puedo hacer maldad a mi prójimo, yo no puedo despreciar, humillar a mi prójimo y entender que todo lo que yo le deseo a los demás se me va a devolver en bendición. Hay muchas personas que utilizan este término erradamente cuando hablan de lo que es el karma.
Sí. De que todo lo que tú siembras o todo lo que tú haces, tarde o temprano se te devuelve. Eso es lo que Yo tú diría cosechas. que ciertamente, si tú caminas en justicia, los frutos de la justicia van a caminar contigo. Esos son los que te van Si a tú perseguir. siembras injusticia, los frutos de la injusticia es lo que tarde o temprano tú vas a cosechar. Y vamos a la primera pausa del día de hoy. Dios te bendiga. A ti que nos acabas de sintonizar, estamos en tu programa Luz de Buenas Noticias. Hoy bajo el tema La bendición de Dios. En tu segmento Maranata Hoy. Recordándote que nuestro número de contacto es el 221-2116. 221-2116. Si quieres aportar al tema que estamos tratando el día de hoy, puedes llamar y dar tu opinión. Si tienes alguna sugerencia de algún tema que quieras que tratemos más adelante, también lo puedes hacer. Y si solamente quieres llamar y reportar tu sintonía o pedir oración, estamos aquí para orar por ti. Recordándote que este número también funciona con WhatsApp. Si no puedes llamar, puedes escribirnos y anotaremos tu petición y estaremos orando por ti. Recordándote también que si de 6 a 7 de la mañana es muy temprano para ti, puedes ver la repetición del programa en nuestro canal de YouTube. Tu programa Luz de Buenas Noticias tiene redes sociales, Instagram y Facebook. Así que busca y da like. Continuamos con el tema de hoy, la bendición de Dios. Y antes de ir a la pausa, estamos hablando sobre lo que son los requisitos para poder obtener la bendición de Dios sobre nuestra vida. Que no es solamente decirle, Señor, yo quiero ser bendecido por ti. Así como las empresas tienen políticas, así como las empresas tienen estatutos, así también la bendición de Dios tiene requisitos para poder llegar a nuestra vida. Estábamos hablando que aquel que siembra mal, esto mismo cosechará para sí, y aquel que siembra bendición es los frutos de las bendiciones que va a cosechar. Amén. A veces pasa, Maciel, me he dado cuenta de que tú puedes ser bendito, pero y la gente se pregunta, ¿y por qué no recibo la bendición? Porque no estoy bendito. Porque si me bendijeron, si mi papá me dijo, Dios te bendiga, dijo, tengo un buen día, tengo un mal día, es porque a veces no la recibimos. No recibimos la bendición. Y muchas personas ven a los cristianos y dicen, lo recibo cada vez que le dan una bendición, y piensan que estamos locos. No, es porque estamos creyendo esa palabra. Es porque estamos creyendo que sí seremos benditos. Porque a veces pasa que dicen en la psicología que si tú te crees una cosa, que tu salud hasta podría mejorar si te lo crees. Así es. Si te lo crees, si dices, me duele la cabeza, y te dicen, no lo digas en voz alta, no lo digas mucho, no lo repitas y lo repitas. Y luego como que cuando tú crees que estás sano, ya es como que se te quita el dolor de cabeza. Entonces, de eso se trata en parte la bendición, de tú creer eso que te dicen. O sea, básicamente es creer que lo que tú quieres, eso recibirás. Sucede. Exactamente. Básicamente es. Y vamos a seguir leyendo aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, el versículo 27. Dice, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Dice también el 28, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Y eso para dar seguimiento a lo que estábamos hablando ahorita, que lo que tú sembrares, eso mismo vas a cosechar. Aquí dice que la felicidad de aquel que hace maldad no es duradera, es algo totalmente momentáneo. Sin embargo, lo que caminamos en justicia, las personas que caminamos en justicia, tenemos como esperanza plena la alegría. O sea, en el sentido, tú estás pasando por una situación difícil, pero tú tienes la certeza de que tú tienes un Dios que pelea por ti, que tú tienes un Dios que te bendice y que tarde o temprano esa situación difícil que tú estás pasando se va a convertir en bendición. Es tan bueno el creer a Dios y caminar en bendición con Él, que tú sabes que aún lo malo que te sucede va a servir más adelante para testimonio y levantar a otras personas. Es que su propia palabra lo dice, que todo lo que le pasa a los que creen en el Señor le ayuda para bien.
Así es, y muchas no veces... no es por estar ahí solamente escrito, es que muchas veces hay situaciones que le suceden a las personas o a nosotros mismos los cristianos que decimos, pero Dios mío, ¿y por qué no está pasando esto? Sin saber que más adelante, por esa situación que nosotros atravesamos, vamos a ser también un ente de bendición para alguien más. Así porque es. vamos a tener con qué darle una salida a esa persona. Eso es lo bueno, mira, eso es lo bueno de estos caminos, que, o sea, hasta lo malo que te sucede se convierte en una experiencia de antemano. Porque muchas veces yo trato de opinar en algo que no conozco, pero ya cuando lo he vivido y cuando te puedo decir, te puedo hablar con certeza, oye, yo pasé por eso, yo sé que va a pasar. Si tú confías en el Señor, yo sé que Él te va a ayudar. O sea, te estoy hablando con la experiencia de antemano, porque ya pasé por ahí. Te estoy hablando de un terreno totalmente conocido. Exactamente. A veces decimos cosas que pueden hacer que la maldición también sea quitada, que se nos sea arrebatada. Y es que tú a veces te preguntas, ves a tu padre, que tú piensas, dices, papá, mamá, ¿me veo bien? Y te dicen, sí, te ves hermoso. Te ves hermoso. No es que ellos te están mintiendo. No es que te están mintiendo, es que están buscando la manera de bendecirte. Te están bendiciendo así mismo, como dijo Maciel, las palabras. Eso suena un poco cruel. No, sí. No, hay algunos padres que dicen, tú tienes una belleza exótica. Wow. No, tienen una belleza exótica. Tienes una belleza exótica. Y las personas que tienen belleza exótica son mejor queridas, son más queridas. No es crueldad, es que eres diferente. Entonces, pasa que a veces tenemos belleza exótica y que esas palabras hacen que esa persona en el futuro sea bendecida. Hay personas que no tienen una buena autoestima y que con el paso de los años, con el paso del tiempo, tú ves que esa persona evoluciona, crece de una mejor manera que otras. Aunque otras tú la veas con mejor apariencia, quizás con mejores oportunidades, pero es porque desde pequeño andas recibiendo una bendición. Desde pequeño, vas creciendo, vas recibiendo bendición. Y esa bendición no hace que te quedes estático en un solo sitio. Asimismo, como tú estabas diciendo, Maciel, las palabras que quizás sean de maldición, que alguien te esté diciendo de maldición, una bendición de tu padre, de tu madre, de Dios, anula esa maldición. Así es. Por algo dice también la Biblia que lo que declara la boca de la madre o del padre sobre un hijo por siempre va a estar sobre él. Así es. Por eso es importante que las madres siempre estén declarando bendiciones sobre sus hijos, palabras gratas, palabras buenas, para que éstas los persigan a ellos. Amén. Mira, lo dice aquí en el versículo 11 del libro de Proverbios. Aquel que no conoce de la palabra, yo le invito a leer el libro de Proverbios. Gloria a Dios. Eso es un manual de vida. Dice aquí el versículo 11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que particularmente cuando le sucede algo a una persona que no conoce del Señor, lo primero que empieza a obrar son las cosas malas. Así como ponían de ejemplo el día de ayer, tú te enteras de guerra y no es que estamos exceptos de que pueda pasar cualquier cosa, Amén. pero tenemos la plena confianza en Dios que todo lo que suceda para nosotros pasa para bien. Dios está al control de todo lo que sucede en nuestra vida. Pero sin embargo, cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando no vivimos para agradar a Dios, todas las noticias son trágicas. Son trágicas para nosotros, por pequeña que sea, nosotros lo convertimos en una tempestad total y eso termina arropándonos. Por eso es que dice que la boca del impío es tempestad. Amén. O sea, de ninguna manera cuando nosotros nos enteramos de algo malo vamos a declarar bendición. Cuando tú tienes la verdadera, para mí la verdadera bendición es tener al Señor en tu vida, tener la certeza de que Él te va a ayudar, tener la certeza de que Él camina contigo, tener la certeza de que Él es tu ayudador. Así cuando sucede algo malo, tienes un panorama que es desfavorable para ti, tú tienes la convicción de que, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo puedo con esto, Él es mi sustentador, Él es mi ayudador, Él es todo lo que yo necesito. Pero cuando no tengo al Señor en mi vida, lo primero que voy a pensar es, cuando viene un ejemplo muy común es cuando recibes un diagnóstico médico, una situación que aparentemente ante los ojos del hombre ya no tiene remedio o necesitas simplemente una intervención. Yo te puedo hablar
por eso te hablaba ahorita de experiencias de antemano. Yo he visto sanidades en mi familia, no psicológicas, o sea, sanidades, enfermedades y situaciones que necesitaban una intervención quirúrgica. Y simplemente con la mano de Dios no se necesitó nada más. Yo te estoy hablando de un Dios vivo, yo te estoy hablando de un Dios que hace milagros, yo te estoy hablando de un Dios que cambia panoramas, que cambia diagnósticos de maldición en bendición. Amén. Así es, amén. Pero también tenemos que recordar que hay un requisito para nosotros recibir la bendición de Dios, porque en todos esos versículos que tú has leído, siempre la palabra es clara, pero siempre el Señor dice, en la casa del justo, en los pasos del justo. Así es. O sea, que para recibir la bendición de Dios, nosotros tenemos que obrar en justicia. Predomina la palabra justicia. Amén. La justicia divina es algo maravilloso. Puedo testificar de eso. Porque he escuchado historias de personas que dicen que hacen cosas y que declaran cosas sobre su vida. O sea, tú tienes la oportunidad de irte por la rama de la maldición o la rama de la bendición. O sea, hay personas que constantemente en el día a día te maldicen. Y Dios dice, bendice a los que te maldicen. Entonces, si tú te vas por el lado de la bendición, no te vas por el lado negativo, como decía Maciel. Si te vas por la parte de la bendición, si miras a la bendición, Dios puede cambiarte. Dios puede hacer milagros en tu vida. Pero es cuestión también de que miremos la bendición. Porque dependiendo de lo que tú creas, como decía desde el principio, dependiendo de lo que tú creas, dependiendo de lo que tú vivas en esa bendición, se te hará. Eso se va a hacer. Es cuestión de creer, de tener fe. Por eso dicen que la fe sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mueve montañas, la fe hace cosas. Entonces, ¿cómo vas a aceptar una bendición si no la crees? Y aquí, ahí hay un principio básico en eso que acabas de decir. Cuando la palabra te dice, bendice a aquel que te maldice, es porque ciertamente la bendición de Dios es capaz de contrarrestar toda maldición. Exacto. Amén. O sea, cuando tú obras en justicia, eso es algo primordial. Si lees este capítulo completo, te va a hablar de justicia, los pasos del Siempre justo. dicen los Lo que pasos habla del el justo, habla de las acciones, habla de lo que sale de tu boca, porque esa es otra también. Si nos pasamos, dice la palabra, que en nuestra boca está el poder de declarar vida o muerte. Es decir, lo que tú te pases la vida declarando, eso es lo que tú vas a acarrear para tu vida, eso es lo que vas a acarrear para tu casa, eso es lo que te va a perseguir. Y no te estoy hablando del karma, no te estoy hablando de nada de eso. Yo te estoy hablando de la bendición de Dios, la única que enriquece. Y hay otro requisito, que ese es el principal. Para tú poder decir, yo soy bendecido, yo camino en justicia, yo soy justo, yo tengo que ser llamado hijo de Dios. Así Amén. es. Porque cuando dice un proverbio por ahí, un proverbio chino, como dice la gente por ahí, con el que tú andas, tarde o temprano, o con el que te juntas, terminarás pareciéndote a esa persona. Amén. Yeah. Y cuando yo le digo al Señor, Señor, yo te acepto como mi Rey, mi Señor, mi Salvador, como yo te acepto como mi todo y suficiente. Cuando a medida que empiece a conocerlo, a medida que empiece a relacionarme con Él, a medida que empiece a cosechar o a sembrar frutos de justicia, eso es lo que voy a cosechar. Tarde o temprano, cuando empiece a relacionarme, tener una relación más profunda con el Señor, voy a terminar pareciéndome al varón de justicia del cual habla la palabra. Amén. Y muchas veces vemos a las personas que dicen ser hijos de Dios, que eso me pasaba mucho a menudo antes, que dicen ser hijos de Dios y decimos, pero él está pasando peor que yo. Él está pasando peor que yo. Y no, es que a todos nos llega la bendición de una manera diferente. O sea, puede que en el transcurso de ese proceso que esté viviendo esa persona es porque vienen situaciones difíciles. O sea, uno con el COVID en esa época, pero ¿qué es lo que está pasando? Decía uno. Pero ahora hay peores situaciones y nosotros hemos sabido resistir, hemos sabido levantarnos, y eso fue una manera de fortalecernos, y la fortaleza es una bendición. Tu ser fortalecido es una bendición. O sea, en medio del proceso tienes que buscar con qué Dios está queriendo decirme, con qué Dios me está bendiciendo.
O sea, soy hijo de Dios. De alguna manera Dios me quiere bendecir. Entonces es cuestión de que no te centres simplemente en que esa persona tiene problemas y está peor que yo y le está pasando peor. No, es que están buscando, hay una manera, una forma en la que estás siendo bendecido. Hay una manera, algo te está queriendo Dios decir. Y el simple hecho de que Dios te hable, de que Dios se comunique contigo, eso es una bendición. Porque hay muchas personas que hoy en día no escuchan ni pío. No sienten nada, dicen, ay, yo no siento nada, pero es que Dios te está hablando. Dios te está hablando constantemente en el día a día, en cada detalle, en cada cosa. Él te está hablando. Es cuestión de tú mirar con qué Dios te quiere bendecir. Así es. Así es. Otra cosa de la cual, para hacer referencia a lo que estabas hablando, Aurora, del COVID, esto fue, a veces yo digo, toda situación es necesario. Amén. Todo lo que nos acerque más al Señor es necesario. Es necesario. Y aunque sí hubieron muchas vidas que se perdieron durante este trayecto, sí hubieron muchas personas que se acercaron al Señor, hubieron muchas personas que se acordaron de que el Señor existía y empezaron a cosechar una relación con Él. Amén. Y quiero leer aquí para que vayamos concluyendo lo que es el tema de hoy. El Salmo 34, versículo 8, decía el salmista, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Y dice el libro de Jeremías, el capítulo 17, versículos 7 y 8, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Amén. Aquí estamos hablando de lo que verdaderamente lo que importa, de la verdadera riqueza de la cual hablaba en el principio. El tener al Señor en nuestra vida nos da certeza, nos da seguridad, nos da estabilidad de que aunque vengan días malos, también se aproximan los buenos. Y que de estos días malos vamos a tener una lección que aprender para poder ayudar a otros. Para Amén. poder ser ente de bendición hacia otras personas. O sea, mira cómo te pone de referencia lo que es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Tú sabes que cuando hay un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, ese árbol todo el tiempo está frondoso, no importa la temporada, va a dar su fruto a Amén. tiempo. Sus hojas, o sea, se va a formar, va a tomar el tamaño que debe tomar según su especie. Sus frutos nunca van a faltar porque está, aparte de que está plantado en buena tierra, está cerca del agua que necesita. A veces hasta crece más. Eso es lo que sucede con nosotros. Crece más de lo que debería. Cuando nosotros estamos conectados de la fuente correcta, ten por seguro que vamos a dar los frutos correctos. Amén. Amén, así es. Y para concluir el tema del día de hoy, Lady, yo quiero que oremos por cada una de las personas que han escuchado el mensaje del día de hoy, para que este tema no simplemente se les quede grabado como una palabra que escucharon, sino que ciertamente se queden en el asiento de sus emociones y empiecen a cultivar frutos de bendición. Gloria a Amén. Dios. Vamos a orar entonces. Vamos a orar para que esas personas puedan conducirse justamente para que los ojos del Señor se posen entonces sobre ellos. Y no solamente los ojos, sino también su bendición. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. A ti damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana. Muchas gracias, Cristo. Padre, te pedimos por cada una, Dios mío, de esas personas que nos están escuchando en esta mañana, Sí, para Señor. que seas tú, Dios mío, plantando esta palabra en sus corazones, Señor, y Amén. que a su tiempo, Padre Santo, empiece a dar frutos, Señor. Que ellos puedan ver, Dios mío, tu bendición obrando en su vida a su favor, Dios mío. Que ellos puedan acercarse a ti y conocerte cada día más, Rey. Gracias, Señor, por ellos, Dios mío. Que tu bendición, Dios mío, esté en sus vidas, Padre Santo. Que ellos puedan, Dios mío, verte obrar de una forma diferente a la que te han visto, Dios mío, quizás hasta el momento. Amén. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Susana, también vamos a orar en esta mañana por las personas que no conocen del Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esas personas que nos escuchan y nos sintonizan en esta hora.
Te pedimos por las vidas de esas personas que van a sus hogares o que van en camino a trabajar, esas personas que quizás terminan la jornada ahora y comienzan otra jornada en este momento. Te pedimos por sus vidas, te pedimos por sus familias. Sabemos que esas personas quieren más de ti y necesitan de ti, necesitan tu bendición, necesitan tu protección, necesitan tu auxilio. Señor, te pedimos por esas vidas, por esas personas que nos sintonizan diariamente y hasta por los que no y desean conocerte. Te damos gracias por sus vidas, Señor, y te pedimos que traigas bendición que sobre y abunde a sus vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con nosotros, es bueno que busques una iglesia donde congregarte. Dice la palabra que la fe entra o aumenta por el oír la palabra. Así que si tienes una iglesia cerca, yo te recomiendo que te empieces a congregar, empieza a estudiar la palabra de Dios. Y si estás cerca de lo que es la proximidad de Los Ríos, República de Colombia, Jacobo Magluta, estamos en la Casa de Restauración Familiar Dios está obrando, la Plaza Arbelo, casi esquina República de Colombia, segundo nivel. Puedes visitarnos, tenemos cultos los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Puedes visitarnos cuando quieras. Dios te bendiga, que tengas un día bendecido. Que no se te olvide jamás que la bendición de Dios es la única que enriquece. Damos gracias a cada una de las personas que nos han sintonizado el día de hoy, que han enviado sus mensajes. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Dios les bendiga.